Buenas noches, mi nombre es Marilyn Gil Peña y vengo a exponerle lo que es el salario, el tema del salario y sus generalidades. Según el Código de Trabajo de la República Dominicana, define el salario como una retribución que el empleador debe pagar al trabajador por la compensación de los servicios prestados. El mismo se integra en dinero y se paga ya sea en horas, semanas, meses, quincenas o por días o por cualquier otro beneficio que se obtenga en el trabajo. Como todos sabemos, existen teorías que componen el salario y está la teoría de la oferta y demanda que se refiere a que si hay un número mayor de demanda de trabajo, hay un por ciento bajo de salario, o sea, un salario más bajo cuando hay una demanda alta de trabajo, pero cuando hay una demanda baja, existe un alto salario. También existe la teoría de subsistencia, que fija unos salarios y determinada suma que permiten que el empleador cubra sus necesidades, o sea, las necesidades del trabajador básicas de subsistencia de su familia. Entonces, si los ingresos son mayores, habrá mayor concepción de hijos, mayor mano de obra, que eso trae un aumento en la primera instancia, trae un aumento en la oferta de la mano de obra y en el mercado laboral, y con ello existe la disminución de la oferta salarial y concesión que se deriven de ellos. La teoría de fondos de salarios depende del mundo del capital y de la población, es decir, que se identifica una línea de tendencia logarítmica en la cual la organización permite la planificación de la asignación presupuestal con la cual debe cubrir los gastos salariales mínimo por un año y así de forma periódica. Un ejemplo de ello es la jubilación del empleado, que no es otra cosa que el pago de un ahorro para subsistir en el tiempo que no esté laborando. Esa es la teoría de fondos de los salarios, que viene siendo el ahorro que la empresa hace cuando una persona se jubila para que la misma se pueda satisfacer sus necesidades estando inhabilitado de un trabajo. La teoría marxista plantea la plusvalía como el enriquecimiento desmedido del capitalismo, en el cual se oculta el empleado debe pagársele un salario por la fuerza de trabajo, es decir, por su capacidad potencial para trabajar y no por su trabajo. La plusvalía constituye la diferencia entre el salario en el trabajador que el trabajador percibe y el valor del artículo que produce. Entonces, la teoría marxista hace referencia que no se le va a dar un salario al trabajador por el trabajo, sino por la fuerza que él mismo ejecuta para realizar el trabajo. Entonces también existe la teoría de los salarios altos. Henry Ford sostenía que para que su empresa pudiese vender carro era necesario que sus empleados pudieran comprarlo. Es decir, que al aumentar los salarios había mayor posibilidad adquisitiva de incrementar el consumo y con ello se impulsarían unas nuevas y mayores producciones, identificando el salario alto como un elemento clave para hacer más dinámica la economía y mejorar el nivel de vida de la sociedad. El salario de los
La teoría de los salarios altos hace referencia que, que el trabajo, o sea, que el empleado sea el primer consumidor de la mercancía y él mismo será el primer consumidor con un sueldo que se adecue a la compra, o sea, al precio que está la compra, para hacer más dinámica la economía. Entonces también existe la teoría de la productividad marginal. El salario se obtiene multiplicando la productividad marginal física del factor de trabajo por el precio del artículo producido. Se identifica que en la relación laboral el concepto de empleado de confianza, el cual está a cargo de múltiples tareas, pero que se exonera del pago de horas extra. Por ello, o por otro lado, sería la cantidad de personas necesarias para el cumplimiento de una tarea o labor con tiempos y descansos controlados y mínimos. Esta hace referencia a que el empleado dé el 100%, pero siempre se le va a pagar lo que es la cantidad fija. Aunque haga hora extra, no serán exonerados, o sea, no se le va a pagar en esta teoría. La teoría de los ingresos la planteó Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones en el 1776. En ella considera los salarios dependientes de la riqueza. Considera que la demanda de la mano de obra, esto es la mayor ocupación de trabajadores, aumenta en la medida en que los patronos o empleadores obtienen aumento en sus ingresos. Para Smith, sin embargo, el factor más importante de la elevación de los salarios no lo constituye la cuantía de la riqueza nacional, sino el continuo aumento de la riqueza. O sea, que él perseguía más que era mejor elevar el salario para que la riqueza se mantuviera y no se perdiera, la riqueza nacional. Además de esto, está también los tipos de salarios, donde se encuentra el salario mínimo. Este es el costo, este debe de ser ejecutado sobre el costo de la vida. O sea, el país revisa los montos de la canasta familiar una vez en 2 años. Y a través de cómo está la canasta familiar o el costo de la vida, el mismo será aumentado por el encargado, que viene siendo entre un tripartito. Está también el salario nominal. Este es el valor monetario de la retribución percibida por el trabajador. En otras palabras, es la cantidad de dinero que recibe un asalariado como remuneración por su trabajo. También existe lo que es un salario real, que resulta del poder adquisitivo de dinero, entendiéndose así como el salario nominal en relación a los precios de los bienes y servicios. También está el salario promedio, que corresponde al salario base de cotización con un patrón al salario base de la cotización con el cual un patrón registra al trabajador en el seguro social y puede ser diferente al salario real. El salario real es lo que el trabajador percibe, lo que en sí él cobra, es lo real. También existe el salario a destajo, que el trabajador
aquí en cualquier tipo de empleado en el que un trabajador se le paga una tarifa fija por completar una tarea, independientemente del tiempo invertido en su realización. No tienen que ver que duró 8 horas, que duró 12, en siendo que las realice, por eso se le pagará. Existen diversas características del salario y la principal es el bien patrimonial del empleado. Es un bien patrimonial de mucho significado para el mismo. Tiene esencia del contrato de trabajo, tiene mucha esencia y protección legal el mismo. Es una es una contraprestación del servicio prestado, es una retribución concreta, es lo que se plantea en el contrato de trabajo, eso es lo que se debe de pagar, es concreto. Tiene forma de pago y contenido múltiples, contraprestación de orden pública y sobre todo es dinámico porque contribuye a la sociedad. El salario contribuye a una sociedad de manera significativa porque si no hubiera fuente de trabajo, la sociedad no avanzara, no hubieran las diferentes tecnologías y las diferentes evoluciones que existen en el mundo. El salario tiene por naturaleza que dinero, especie y mixta. En especie porque no se le paga en dinero en efectivo, ya que tiene otros componentes que se integran al mismo. Un ejemplo en especie viene siendo que en vez de yo darle dinero a una persona, le pago con un dormitorio, le pago con comida. Y mixta es cuando están las dos. Le pago con dinero, un ejemplo, tengo una empleada en mi casa, le pago con dinero y le pago con dormitorio y le pago con comida, transporte y todo lo demás. Existen formas de retribución. El salario puede pagarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, por ajuste o precio alzado, o combinando alguna de estas modalidades. Hay veces que los empleadores le pagan a los empleados tanto un salario fijo como por comisiones. Ya eso se le da a los vendedores. Se le paga el salario fijo y también se le paga por comisión, por lo que vende. El pago de salario debe de efectuarse personalmente al trabajador en día de trabajo y a más tardar dentro de la hora subsiguiente a la terminación de jornada del día en que corresponda hacer dicho pago. Es muy importante que el empleador pague en el tiempo determinado, no por el contrato, sino por la ley, o sea, por el Código de Trabajo. Un empleador no puede pasar más de un mes sin pagarle a un empleado. El salario tiene diversos privilegios para un trabajador. El salario cubre las necesidades de un empleador, tanto de salud, física, monetaria, económica, ya que a través del mismo puede pagar su seguro, su pensión de AFP, no tanto a él, sino si tiene una familia, a sus hijos menores de edad, a sus hijos mayores de edad, sus padres, su suegro, puede protegerlo con el salario, porque se le descuenta el mismo. Los descuentos permitidos en el salario está la AFP, que es el fondo de pensiones que tú vas acumulando y en un tiempo determinado te devuelven ese dinero que tú acumulas. El seguro familiar de salud, tanto a uno como trabajador como a nuestros familiares que tengamos en el mismo como dependiente. Está impuesto sobre la renta, a la cantidad específica que está en el Código de Trabajo.
que se le debe descontar. Está en la cuenta por cobrar que la empresa le da crédito a sus empleados y él mismo le paga el día de nómina. A través por nómina él mismo le paga. Están las cuotas sindicales. Hay muchas empresas que tienen sindicatos donde esto protegen al empleado. Anticipos de salarios. Están también préstamos, porque hay empresas que tienen convenios con bancos, con asociaciones, con cooperativas, y a través de nómina y la autorización del empleado se le descuenta el préstamo al empleado, también un ahorro que él mismo quiera hacer en las diferentes empresas que yo mencioné de entidad económica. El salario de Navidad es una obligación de los empleadores. El empleador está obligado a pagar al trabajador en el mes de diciembre el salario de Navidad, consistente en la duodécima parte del salario ordinario devengado por el trabajador en el año calendario, sin perjuicio de los usos y prácticas de la empresa. Lo pactado en el convenio colectivo o el derecho del trabajador, o sea, el derecho del empleador de otorgar un concepto por la suma mayor. El salario de Navidad no se toca, no se le hace descuento. Debe de llegar al empleado totalmente como lo protege la ley. Si el empleado gana 20,000 pesos sin descuento, eso va a percibir en su salario de Navidad, o sea, lo que ha devengado en el año. La participación de los trabajadores de los beneficios de la empresa. Es obligatorio para toda empresa otorgar una participación equivalente al 10% de las utilidades o beneficios neto anuales a sus trabajadores por un tiempo indefinido. La participación individual de cada trabajador no podrá exceder del equivalente a 45 días de salario ordinario para aquellos que hayan prestado servicio por menos de 3 años y de 60 días de salario ordinario para los que hayan prestado servicio continuo durante 3 o más años. La empresa tiene que otorgar un 10% de beneficio a los trabajadores. Esto viene siendo en la bonificación, el cierre de periodo. Las utilidades netas a cada empleado deben de darle el 10% de esa utilidad. De eso se trata los beneficios que participa el trabajador en la empresa. El salario mínimo. El salario mínimo es el menor salario que puede convenirse en un contrato de trabajo. La fijación del salario mínimo debe ser realizada una vez en 2 años. El salario mínimo debe ser ajustado en la medida que varía el costo de la vida. Es por ello que en cada revisión salarial de cualquier actividad económica del país se toma como punto de partida el informe del valor de la canasta familiar, como le había explicado ya anteriormente, del Banco Central de la República Dominicana. La evalúa de la canasta familiar. Un punto importante es la protección legal del salario. El salario tiene una protección de que el trabajador no puede ganar menos del salario mínimo. Debe de ganar el salario mínimo o más, no menos. También tiene protección legal en cuanto a
un trabajador tiene una licencia médica, el mismo debe de ser cubierto por la empresa. También cuando el mismo tiene un riesgo laboral que lo inhabilite o no sea capaz de poder subsistirse ya a través de sus manos, tiene que indemnizarlo de por vida dependiendo de la condición del trabajador. Hasta aquí mi exposición, espero que le haya gustado a usted, querido maestro, que pase buenas noches.